El cine de oro mexicano no solo nos brindó cintas memorables y estrellas inolvidables. También estuvo lleno de secretos, escándalos y amores que desafiaron todas las normas. Romances que, por sus circunstancias, sacudieron a la sociedad de su tiempo y aún hoy siguen sorprendiendo. ¿Sabías que María Félix confesó haber sentido un cariño especial por su propio hermano, Pablo? ¿O que Agustín Lara contrajo matrimonio con la joven a quien había adoptado como su hija? Son historias que parecen sacadas de una novela, pero fueron completamente reales. Hoy te contaré sobre amores prohibidos que marcaron la vida de algunas de las grandes figuras del cine de oro. Ponte cómodo, porque lo que vas a leer te dejará con la boca abierta. ¿Estás listo? Comencemos. Cuando pensamos en Sara García, de inmediato la asociamos con la abuelita de México, esa figura tierna y protectora que dejó una huella imborrable en el cine nacional gracias a sus entrañables personajes. Sin embargo, detrás de esa imagen dulce, existía una mujer con una vida personal envuelta en misterio, rumores y confidencias que hasta hoy siguen generando curiosidad. Sara García fue una actriz emblemática, con más de 150 películas en su trayectoria y colaboraciones memorables con grandes íconos como Pedro Infante, en Los Tres García. Su presencia fue tan significativa que incluso se convirtió en el rostro de la famosa marca de chocolate Abuelita, consolidando su lugar como la matriarca del cine mexicano. Pero más allá de los reflectores, circula un rumor que ha cobrado fuerza con el paso de los años: su presunta relación amorosa con otra mujer, algo que, en su época, era considerado inaceptable. Se dice que Sara nunca volvió a contraer matrimonio porque su corazón ya pertenecía a alguien más, una mujer llamada Rosario. Aunque Sara estuvo casada brevemente y tuvo una hija, muchos afirman que los últimos años de su vida los compartió con Rosario, quien no solo fue su compañera de vida, sino posiblemente su pareja sentimental. Ya me voy porque me voy a echar un rosario, solía decir en tono de broma. Pero quienes la conocían bien sabían que Rosario era mucho más que una simple amiga. En aquellos tiempos, vivir abiertamente una relación entre personas del mismo sexo era prácticamente imposible, especialmente siendo una figura pública. La sociedad conservadora y la falta de aceptación obligaron a Sara a mantener su intimidad en completo hermetismo. No obstante, dentro del medio artístico, era un secreto a voces. Muchos de sus colegas sabían de esta relación, y según se cuenta, Sara nunca sintió la necesidad de ocultarse por completo, pero tampoco podía vivir con total libertad. Jorge Negrete y Gloria Marín, un amor aplazado por el orgullo y los prejuicios. Cuando Jorge Negrete y Gloria Marín se conocieron, México vivía los años dorados de su cinematografía. La nación buscaba ídolos con los que identificarse, y ellos, sin planearlo, se convirtieron en uno de los binomios más emblemáticos de esa era. Se conocieron en 1941 durante la filmación de Ay, Jalisco, no te rajes, y desde ese primer encuentro, la atracción fue inmediata y arrolladora. Lo que comenzó como una pasión de set, pronto se convirtió en un romance que trascendió los límites del cine para instalarse en el corazón del país. Jorge era el símbolo del charro ideal, gallardo, honorable, con una voz de barítono que enamoraba a mujeres y despertaba respeto entre los hombres. Gloria, por su parte, irradiaba elegancia, inteligencia y una belleza sofisticada que rompía con los estereotipos femeninos de la época. Ambos eran fuertes, orgullosos y talentosos, cualidades que, al unirse, generaban una química explosiva dentro y fuera de pantalla. Durante casi una década, vivieron una relación intensa, acompañada de altibajos emocionales, celos, reconciliaciones y momentos de felicidad absoluta. Compartieron no solo cama y casa, sino también escenarios, películas y sueños de una vida juntos. Uno de los rumores más persistentes de aquella era fue la presunta relación sentimental entre Ramón Gay y Arturo de Córdoba, dos de los actores más reconocidos de su tiempo. Lo que durante años fue solo un susurro en los pasillos de la industria cinematográfica, con el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Ramón Gay era conocido por sus interpretaciones en películas como La momia azteca, mientras que Arturo de Córdoba brillaba en melodramas y romances como La diosa arrodillada. Ambos compartían una elegancia natural, una presencia arrolladora en pantalla y, aparentemente, una conexión mucho más profunda de la que el público podía imaginar. El rumor sobre una posible relación entre ellos cobró fuerza tras la trágica muerte de Ramón Gay, quien fue asesinado por el exesposo de la actriz Evangelina Elizondo, una amiga cercana del actor. No obstante,
Lo que más llamó la atención fue la reacción de Arturo de Córdoba durante el funeral. Varios testigos aseguraron que lloró desconsoladamente sobre el ataúd de Ramón, un gesto que desató una ola de especulaciones en la prensa. En una época en la que la homosexualidad era considerada un escándalo y cualquier manifestación de afecto entre hombres era duramente censurada, las lágrimas de Arturo fueron imposibles de ocultar, lo cual alimentó aún más los rumores sobre una relación secreta. Décadas más tarde, Rafael Pérez, sobrino de Ramón Gay, rompió el silencio en una entrevista. Pérez confirmó lo que durante años fue un secreto cuidadosamente guardado: Ramón Gay y Arturo de Córdoba mantenían una relación sentimental. Esta declaración formó parte de la promoción de su libro Nos acompañan los muertos, donde narró cómo la familia supo de la orientación sexual de Ramón solo después de su trágico fallecimiento. Según el autor, la relación entre ambos actores fue intensa, pero también conflictiva, debido a las presiones sociales y al contexto conservador de la época. En los años 40 y 50, ser homosexual en México no solo significaba el rechazo de la industria del cine, sino también el riesgo de ser marginado por toda la sociedad. La muerte de Ramón Gay dejó un vacío, y el dolor de Arturo de Córdoba fue más que evidente. Aquella tristeza fue interpretada por algunos como la pérdida de un gran amigo, para otros, fue la expresión de un amor imposible. Cercano para algunos, pero para otros un duelo por un amor imposible. Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez, Amor, Dominio y Ruinas. La historia de Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez es un ejemplo dolorosamente fascinante de cómo el genio creativo y la pasión pueden convertirse en armas de destrucción cuando se entrelazan con el ego y el poder. Él era una leyenda viva, no solo por su carrera como actor y director, sino por su personalidad volcánica, su temperamento impredecible y su capacidad para convertir el nacionalismo en arte. Ella era apenas una adolescente cuando lo conoció, de rostro moreno, ojos intensos, y una belleza silvestre que rompía con el canon eurocentrista de Hollywood. Emilio quedó cautivado desde que la vio. No tardó en convertirla en su protegida, su actriz y su pareja sentimental. La diferencia de edad era notable, él rondaba los 40 años, y ella apenas tenía 16. Hoy, muchos ven en ese vínculo una relación de poder desequilibrada. Pero en ese entonces, Columba se convirtió en su musa, su compañera artística y emocional. Se casaron, y en los primeros años, formaron una dupla poderosa. Las películas que protagonizaron juntos, como Pueblerina 1949 y La Rebelión de los Colgados 1954, mostraban no solo el talento de Columba, sino también cómo Emilio moldeaba sus personajes con una devoción casi obsesiva. Sin embargo, el carácter posesivo y dominante de él fue pronto dejando cicatrices. Emilio era celoso, controlador y profundamente machista, como muchos hombres de su época, pero con el agravante de sentirse dueño de la mujer que él mismo había creado. A medida que Columba maduraba y comenzaba a tener voz propia, surgieron los conflictos. Ella quería elegir sus proyectos, decidir sobre su carrera y vida personal. Emilio no lo soportaba. Las peleas se volvieron frecuentes, y los episodios de violencia, física y emocional, se convirtieron en parte del día a día. El punto de quiebre llegó después de tener una hija, Jacaranda Fernández. Al separarse, Emilio, en un acto desesperado e imperdonable, secuestró a la niña, alejándola de su madre durante años. Fue el capítulo más oscuro de su relación. Columba quedó devastada. Vivió años con una angustia silenciosa, sin poder recuperar a su hija, sin encontrar justicia. Nadie se atrevía a confrontar al indio. Era una figura temida y reverenciada, imposible de enfrentar públicamente. Con el tiempo, Columba logró reencontrarse con su hija, pero el vínculo ya estaba dañado. Emilio jamás pidió perdón. Murió en 1986, solo, encerrado en su leyenda. Columba vivió muchos años más, siempre digna, siempre reservada. En entrevistas posteriores habló de Emilio con una mezcla de respeto, tristeza y decepción. Nunca lo negó como su gran amor, pero tampoco lo glorificó. Fue el hombre que la formó y el que la rompió. Su historia no es solo la de un amor malogrado, es también el reflejo de una época en la que el poder masculino podía decidirlo todo, incluso el destino de una mujer y de una hija. Aún así, Columba salió adelante, y aunque su voz fue silenciada por años, con el tiempo comenzó a contarse su versión, la de una mujer que sobrevivió al fuego de un amor que la quemó por dentro. Por otro lado, María Félix, la legendaria doña del cine nacional,
Siempre fue reconocida por su carácter imponente, su incomparable belleza y sus apasionados romances con algunos de los hombres más influyentes de su época. Sin embargo, detrás de esa imagen poderosa se escondía un secreto que ha generado controversia durante décadas: el amor que sentía por su propio hermano, Pablo. María confesó en diversas entrevistas que, siendo una niña, se enamoró de Pablo. Ella misma lo describió como un amor platónico, pero prohibido. Lo retrataba como un hombre muy atractivo, moreno, con el cabello aclarado por el sol y un lunar junto a la boca, idéntico al de ella. Lo apodaba el gato por sus ojos claros, casi amarillos. Pablo tocaba la guitarra y cantaba con una dulzura que, según María, lo hacía irresistible. Pero este vínculo no pasó desapercibido para sus padres, quienes notaron la cercanía entre ambos y decidieron separarlos, enviando a Pablo al colegio militar. Sin embargo, la distancia solo intensificó la obsesión de María por su hermano. La historia tomó un giro trágico cuando, presionado por las circunstancias, Pablo decidió quitarse la vida con un disparo en la cabeza. Este suceso fue un golpe devastador para María. Su familia la aisló, y ella jamás volvió a hablar abiertamente sobre Pablo. De hecho, la relación con sus parientes se fracturó al grado de que, al morir, María Félix heredó toda su fortuna a su asistente, Luis Martínez de Anda, dejando fuera a cualquier miembro de su familia. En el libro Acuérdate, María de Sergio Almazán, se profundiza en este capítulo oscuro de su vida. Se relata cómo sus padres, al notar esa conexión inapropiada, intentaron reprimir el vínculo enviando a Pablo lejos. Pero la tragedia los alcanzó. Pablo no solo fue alejado de María, sino también empujado al límite de la desesperación, lo que culminó en su suicidio. A pesar de sus relaciones públicas con figuras como Jorge Negrete y Agustín Lara, este episodio marcó para siempre la vida de la doña. Ahora te pregunto, ¿crees que fue solo un amor inocente o algo más profundo? ¿Y hasta dónde puede llegar el amor cuando se entrelaza con lo prohibido? Ramón Gay y Evangelina Elizondo, amor clandestino y muerte en escena. En los años 50, Ramón Gay era uno de los galanes más codiciados del cine mexicano. Su físico elegante, sus ojos penetrantes y su actitud refinada lo convirtieron en el favorito de películas de horror, dramas románticos y comedias ligeras. Pero detrás de su figura pública de galán perfecto, se escondía una historia de amor tan intensa como peligrosa: su relación con la joven y carismática actriz Evangelina Elizondo, una historia marcada por la pasión, la desaprobación social y un final trágico que sacudió al medio artístico. Evangelina Elizondo era una mujer adelantada a su tiempo, hermosa, talentosa, independiente y de fuerte carácter. Su voz inconfundible, ella fue, de hecho, la voz oficial de Cenicienta en la versión en español de Disney, y su presencia escénica pronto llamaron la atención del público y del propio Ramón Gay. Él, por su parte, ya estaba casado. Sin embargo, eso no fue impedimento para que entre ambos surgiera una conexión genuina, intensa y profunda. La relación se mantuvo oculta durante mucho tiempo. En la conservadora sociedad mexicana de mediados del siglo XX, una mujer involucrada con un hombre casado cargaba el estigma del escándalo y la deshonra. A pesar de ello, Evangelina no renunció a ese amor, y Ramón tampoco. Se encontraban a escondidas, vivían su romance en la sombra, mientras de cara al público él seguía siendo el esposo ejemplar, y ella, una estrella en ascenso. Pero el secreto tenía un precio. La esposa de Ramón Gay, herida y resentida, no se mantuvo al margen. La tensión fue escalando hasta que ocurrió lo impensable. En 1960, Ramón Gay fue asesinado a balazos por el esposo de Evangelina Elizondo, en un ataque directo motivado por los celos y el escándalo que finalmente había salido a la luz. Los detalles del asesinato fueron tan dramáticos como inverosímiles. Ramón fue citado en un lugar supuestamente neutral, donde lo esperaban Evangelina y su esposo, para intentar aclarar las cosas. Lo que ocurrió fue una emboscada. En medio de la discusión, el esposo sacó un arma y disparó. Ramón cayó herido de muerte. El galán de las películas se convirtió en una víctima de un triángulo pasional fuera de control. El país entero quedó conmocionado. El crimen fue cubierto por todos los periódicos de la época, y Evangelina quedó envuelta en un torbellino mediático y emocional que la marcaría de por vida. Se le culpó, se le criticó, y durante años fue señalada como la mujer que destruyó a Ramón Gay, aunque la historia real fue mucho más compleja. A partir de ese momento, su carrera sufrió altibajos, y aunque Evangelina siguió trabajando en cine, televisión y música,
nunca volvió a hablar con profundidad del episodio que la persiguió hasta el final de sus días. Su imagen pública quedó dividida entre la estrella de voz dulce y la mujer atrapada en una tragedia de la vida real. El amor entre Ramón Gay y Evangelina Elizondo fue, al mismo tiempo, una llama viva y una sentencia mortal. Fue un romance que desbordó las pantallas, que rompió las barreras sociales de su tiempo, pero que terminó con una muerte violenta que selló su historia para siempre. A diferencia de otros romances del cine de oro que se diluyeron con el tiempo, el suyo quedó congelado en la memoria colectiva como una advertencia y una leyenda, como el tipo de amor que en su intensidad termina por devorarlo todo. Agustín Lara, el célebre Flaco de Oro, famoso por componer algunas de las melodías más emblemáticas de la música romántica, como Solamente una vez y María Bonita, protagonizó uno de los episodios más polémicos de su vida al casarse con Rocío Durán, quien había sido su hija adoptiva durante su matrimonio con María Félix. La historia comenzó cuando Rocío era apenas una niña. Lara y María Félix la adoptaron y, durante años, Rocío lo llamó papá. Sin embargo, tras la separación entre Lara y Félix, la relación entre Agustín y Rocío tomó un rumbo inesperado. En 1964, tan solo 6 años después del divorcio, Agustín Lara, con 67 años, contrajo matrimonio con Rocío Durán, de apenas 23. Una diferencia de edad de 44 años que escandalizó a la sociedad mexicana de la época. Las críticas no se hicieron esperar. Muchos miraban con recelo que el afamado compositor se uniera en matrimonio con quien alguna vez fue su hija adoptiva. Esto desató múltiples rumores sobre las verdaderas razones detrás de dicha unión. ¿Fue un amor genuino o un acuerdo para asegurar la herencia de Lara? Rocío Durán, en entrevistas posteriores, intentó aclarar la naturaleza de su vínculo. Según sus palabras, ella decidió cuidar a Agustín como muestra de agradecimiento, pues se la había protegido y educado desde su infancia. Sin embargo, evitaba entrar en detalles sobre el matrimonio, lo que solo avivó las especulaciones. Las pocas evidencias de este controvertido enlace son algunas fotografías del evento. Aunque estas imágenes confirmaban la legalidad de la unión, no despejaban las dudas sobre si se trató de un acto de amor auténtico o simplemente de conveniencia. Algunos sostenían que Lara se casó con Rocío para que ella pudiera heredar sus bienes sin obstáculos legales, mientras que otros defendían que, a pesar de la controversia, el lazo entre ambos era sincero. Rumores sobre un romance que desafiaba las normas sociales de su época envolvieron a Chula, cuyo nombre verdadero era María del Carmen Salido. Fue una actriz de carrera breve pero notable en el cine mexicano. Nacida el 20 de mayo de 1929 en la Ciudad de México, provenía de una familia acomodada y ganó popularidad al triunfar en certámenes de belleza. Esto le abrió las puertas al mundo del espectáculo, donde inicialmente adoptó el nombre artístico de Linda Mayo, antes de convertirse en la reconocida Chula. Durante su trayectoria participó en filmes como Quinto Patio 1950 y Las Mujeres de mi General 1951, compartiendo créditos con figuras legendarias como Pedro Infante y Rodolfo Acosta. Sin embargo, su vida sentimental siempre atrajo la atención del público. Mantuvo relaciones con personajes como el torero Carlos Arruza, el actor español Mario Cabré y el comediante Germán Valdés Tintán, quien incluso la llevó a Londres en 1948 para presenciar la clausura de los Juegos Olímpicos. No obstante, ninguna de estas relaciones prosperó, ya que Chula solía rechazar propuestas de matrimonio, lo cual alimentó aún más la especulación sobre su vida privada. Es aquí donde entra Miroslava Stern, una actriz de origen checoslovaco que también brilló en el cine mexicano gracias a su hipnotizante belleza. Aunque ambas mujeres gozaban de fama y éxito, compartían un rasgo común: sus constantes desilusiones amorosas. Miroslava mantenía romances efímeros, mientras que Chula parecía evitar los compromisos duraderos. Con el tiempo, los medios comenzaron a especular sobre la estrecha relación que existía entre ellas, insinuando que su lazo iba más allá de una simple amistad. Estos rumores se intensificaron tras la trágica muerte de Miroslava en 1955, quien se suicidó en circunstancias que aún hoy generan controversia. Una de las versiones más difundidas afirma que la actriz tomó esa decisión al enterarse del matrimonio del torero Luis Miguel Dominguín con la actriz italiana Lucia Bosé. Sin embargo, otra teoría sostiene que Miroslava falleció por el dolor de un amor imposible, posiblemente con una mujer, lo cual reavivó aún más las conjeturas sobre su cercanía con Chula. Aunque nunca se confirmó públicamente una relación romántica entre ellas,
El silencio de Chula sobre el tema y la ausencia de pruebas concluyentes dejaron espacio para que el misterio creciera. Algunas versiones aseguran que su amistad era sincera y profunda, otras, en cambio, insisten en que compartieron un amor que no pudo prosperar debido al escándalo que habría representado en esa época. Hoy, ese posible romance sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del cine de oro mexicano. ¿Fue solo una amistad malinterpretada, o realmente existió un vínculo amoroso prohibido entre Chula y Miroslava? Pedro Infante, el eterno ídolo del pueblo, no solo conquistó a México con su carisma, su música y su talento en la pantalla, sino también con sus intensas y, a veces, escandalosas historias de amor. Entre ellas, resalta su relación con Lupita Torrentera, una joven bailarina que lo cautivó cuando ella apenas tenía 14 años. Todo comenzó en 1945, cuando Pedro ya se había consolidado como una figura icónica del cine y la música mexicana. La belleza y el talento de Lupita captaron su atención de inmediato, y no tardó en demostrar su interés por acercarse a ella. Sin embargo, esta historia nació bajo circunstancias cuestionables. La madre de Lupita, Margarita Bulot, se mostró alarmada por el interés de un hombre tan famoso en su hija adolescente. Consciente de la reputación de mujeriego que acompañaba a Infante, y temiendo por la inocencia de Lupita, hizo todo lo posible por evitar que la relación avanzara. Pero Pedro, con su simpatía y aparente nobleza, logró ganarse la confianza de la familia Torrentera, abriendo así la puerta a un romance que se prolongó durante 6 años. No obstante, detrás de este idilio se escondía un oscuro secreto: Pedro Infante ya estaba casado. En 1939, años antes de conocer a Lupita, Pedro había contraído matrimonio con María Luisa León, una mujer 10 años mayor que él, quien lo había apoyado incondicionalmente en su camino hacia la fama. Lupita, al inicio, ignoraba por completo esta parte de la vida del actor. Cuando finalmente descubrió la verdad, su mundo se desmoronó. Se cuenta que su madre, enfurecida por el engaño, incluso intentó prender fuego a la casa de Infante como acto de desesperación. Lupita, cegada por la rabia, fue a encarar al propio Pedro, y allí se topó cara a cara con María Luisa León, quien ya estaba al tanto de la relación extramarital de su esposo. La relación terminó en ese punto, pero el daño ya estaba hecho. Lupita quedó marcada por un amor que comenzó con promesas y terminó en desilusión. Algunos aseguran que la ruptura se produjo por la revelación del matrimonio de Infante, otros afirman que fue su constante infidelidad lo que provocó la separación, pues el cantante no lograba mantenerse fiel. Este escándalo no solo afectó emocionalmente a Lupita, sino que también expuso el lado más polémico de Pedro Infante, quien, pese a ser idolatrado por el público, llevaba una vida sentimental llena de controversias. ¿Crees que Pedro Infante fue víctima de sus propios impulsos, o que Lupita Torrentera fue solo una víctima más de su fama y encanto? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos fascinantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.